Eres nuestro aliento, eres nuestra fuerza. En ti, mi Dios, mi Rey, nos regocijamos, Padre. Que la palabra tuya corra por nuestro interior, que traiga luz, que traiga aliento, Padre. Que hoy nos podamos regocijarse en esa salvación tan grande que nos has ofrecido, en las oportunidades que nos da en este día, Padre. Y que mi hermano, mi hermana, Señor, nuestra familia pueda caminar seguros, Señor, porque han encontrado en ti, Padre, todo lo que anhelan, todo lo que desean, Padre. Y sé que mostrarás ese favor maravilloso, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Hoy queremos descansar en ti, pero también queremos escuchar de ti, Padre, el consejo que nos das, Padre. Alumbra nuestro camino, Padre. Dirígenos por tus sendas, Señor. Y que al encontrar en ti, Padre, la verdad, la vida, Señor, el camino, Señor, podamos ser conducidos, Padre, y llevados, Señor, en tus brazos preciosos, porque te necesitamos, porque hemos reconocido, Señor, que tú eres el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite el poder disfrutar, Señor, a cada momento, a cada instante, Señor. Fortalecidos en ti, guiados en ti, Padre. Muchas gracias te doy, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor. Edifícanos, Señor, y permítanos disfrutar de tu gran amor, de tu paz maravillosa y del aliento de vida que encontramos en ti, Padre. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Dios derrame bendiciones abundantes sobre ti, mi hermano, mi hermana. Quiero meditar un momento en la palabra del Señor y quiero unir con algunas de del compartir que hemos venido trayendo en estos días y que continuaremos siempre abriendo el corazón para que sea Dios quien traiga ese aliento de vida, esa fuerza que necesitamos cada día, cada mañana, en la cual nos apoyamos, o como leíamos en el Salmo 118, decirle: te amo, Señor, oh mi Dios, como quiera expresarse a Él: fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios. O como dice el Salmo 91, que también es tan precioso, y hay unas expresiones tan hermosas y promesas a través de estos salmos, pero sobre todo el poder comprender de que si Dios está con nosotros, vamos a salir adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio de las situaciones, de las noticias que escuchamos cada día, que a veces trae tristeza a nuestro corazón, pero lo que nos ayuda a salir adelante en medio de todas las cosas, aún por nuestro país, aún por las autoridades, por todos aquellos que sirven a Dios en los diferentes lugares, es el conocer y el comprender que Dios está de nuestra parte y que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, nadie ni nada lo puede cambiar. Y hay un texto que estuvimos meditando y tal vez más adelante vamos a poder meditar, es cómo enfrentar las situaciones que vivimos. La vida no es fácil, está llena de obstáculos y solamente los valientes van a salir victoriosos. Lo dice la Biblia en diferentes lugares. Los tiempos que se avecinan, según lo dice la palabra, no son tan fáciles, pero se tornan fáciles o difíciles en la medida en que tú te apoyes en Dios, que es el único que va a permanecer para siempre. Y es interesante pedirle sabiduría a Dios en los tiempos que estamos viviendo. Y quiero tomar con un versículo que lo hemos compartido en varios momentos, que está en Santiago capítulo 1 versículo 5. Es un texto bien conocido y hablado o interpretado dentro del contexto que está este versículo, es bien precioso. Dice ahí: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Ahora, es interesante porque lo he compartido en otros devocionales y posiblemente les decía que es un pasaje que nos ayuda, porque todos enfrentamos situaciones difíciles. A veces esta sabiduría que está hablando aquí el apóstol Santiago, la pedimos muchas veces y he visto muchos estudiantes en los colegios, en las universidades, pedirle sabiduría para quizás resolver un test o resolver preguntas o hacer alguna exposición. Pero realmente esta sabiduría que está declarando Santiago
y nos está diciendo que se la pidamos a Dios, es cómo enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Es interesante que en días pasados estamos justamente ante un grupo de personas enseñando de cómo enfrentar estas situaciones, pero también reconocer los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y algo que nos hablaba Dios mismo en ese espacio es uno de los temas que más se está moviendo en las redes sociales, a través de todas las comunicaciones que hay, es la inteligencia artificial. Donde para algunos le está facilitando la vida, para tal vez otros se la está complicando. Para aquellos que poco nos gusta entrar tanto en la tecnología, vamos a tener complicaciones, pero también nos va a ayudar en ciertas cosas, pero también es un peligro. Pero qué interesante que la Biblia no solamente habla de una inteligencia artificial, sino de una inteligencia espiritual. Y es la sabiduría que viene de Dios, y esta es la que está expresando este texto de la palabra. Tenemos que comprender que muchas veces lo que necesitamos para enfrentar los problemas y las batallas de la vida no es dinero. Inclusive ni siquiera conocimiento, ni amistades, ni fuerza, ni valentía, sino sabiduría para saber qué hacer, para saber cuál es la decisión correcta que debemos tomar de acuerdo a lo que Dios se ha propuesto hacer a través de nosotros, en nosotros, y inclusive para los que están a nuestro lado. Y es interesante, y lo podemos comparar en otro de los versículos. Hay otros textos que me ayudan a fortalecernos, que nos ayuda a ser guiados por esa presencia del Señor. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Permítame, lo voy a leer en una versión de la Biblia que es traducción del lenguaje actual. Escuche cómo dice, y está escribiendo aquí el apóstol Pablo, y expresa de la siguiente manera. Dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, por lo que dije antes, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Versículo 17 dice: le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé espíritu, que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. He compartido en muchos de estos espacios y donde Dios me da la oportunidad de compartir la palabra, de la importancia de caminar en lo posible, estando dirigidos, fortalecidos en ese aliento de vida y en esa gracia infinita que viene de parte de Dios. Ahora, hay unas cosas que quiero resaltar en este pasaje, lo hemos hecho, pero en este día quiero recordártelo, mi hermano o mi hermana, y es lo que está diciendo ahí la palabra. En el versículo 15, Pablo dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor. Qué bueno es que alguien dé testimonio, no por lo que decimos, no por lo que expresamos, sino por las acciones que tomamos frente a las dificultades, frente a las luchas que tenemos, frente a las decisiones que debemos tomar a diario. Y Pablo dice que el testimonio de la iglesia de Éfeso, o de la ciudad de Éfeso, mejor, los que habían creído en el Señor, confían completamente en el Señor. Una de las preguntas que yo pudiera hacer al leer el testimonio que está dando el apóstol Pablo de estas personas que confían mucho en el Señor, ¿qué dirá de nosotros? ¿Dónde está puesta tu confianza? A veces colocamos nuestra confianza en cosas que no nos van a sostener y que van a causar mucho daño, no solamente a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Pero también se identifican ellos por el amor. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que se han propuesto entrar a esa presencia de Dios, caminar bajo tu bendición, algo que les identifica generalmente dos cosas que se necesitan ver en ellos. Uno es que caminan como cristianos.
y les he definido lo que significa cristiano, que es imitar a Cristo en todo lo que Él hizo. Pero también que lleva el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que ser portadores de buena noticia. Buena nueva significa llevar el Evangelio. Y es interesante porque a veces esa palabra se usa en forma despectiva y dicen evangélicos, pero realmente lo que están diciendo los portadores de la verdad, los portadores de la luz, los portadores de buenas noticias. Y los identifica el amor. Pero también, aunque no dice este texto, lo puedo leer en otros versículos, que les identifica la paciencia, inclusive la tolerancia, pero que son firmes en sus decisiones y están siempre conectados con el Señor. Y algo que está expresando el apóstol en este escrito es que me acuerdo de ustedes, dice, cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la firme confianza que tienen en el Señor. Un desafío que Dios nos da cada mañana es que aprendamos a tener firmeza en esa confianza que tenemos en Él, a pesar de cualquier mala noticia, a pesar de cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Pudiera darle testimonio de cuántos desafíos tenemos a diario, de cuántas necesidades aparecen en nuestra vida. Pero esa confianza que tenemos en Dios, esa seguridad que tenemos en que Él cumplirá lo que nos ha prometido, de protegernos, de guardarnos, de dirigirnos, de entender, como dice en otro pasaje bien interesante en Colosenses, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto nos llena de seguridad y nos ayuda a tomar decisiones sabias, pero sobre todo, como dice el apóstol Santiago, a pedirle sabiduría a Dios, cómo salir de los problemas, cómo enfrentar las batallas, cómo apoyarnos mejor en Él, con un corazón abierto y con la plena certeza que, como dice estos textos, va a venir una revelación de Dios en tomar decisiones sabias. Y Pablo añade que le pide al Dios de nuestro Señor Jesucristo, a ese Padre maravilloso. Me fascina cómo se expresa a Dios. Dos cosas importantes: que nos dé espíritu para que seamos sabios, para que podamos entender cómo es Dios. Cuando una persona conoce realmente a Dios, no solamente ha escuchado de Él, sino que con un corazón abierto se propone conocerlo, no solamente a través de lo que lee en la palabra, pues es el fundamento, es la base, sino experimentarlo en todas sus áreas, en todas las decisiones, en sus negocios, en su diario vivir, que cuando despierta es la gratitud a Dios por la familia, la gratitud a Dios por la vida, por regalarnos nuevas oportunidades, porque sus misericordias no van a faltar, porque nuevas son, como dice el mismo profeta Jeremías, nuevas son esas misericordias cada mañana. Y seamos llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y escuche como lo dice un pasaje paralelo a lo que está expresando ahí en Efesios. Y ese libro de Colosenses, mire, lo voy a leer, este pasaje, y ponle atención. Si tienes una Biblia, reitero, me gusta que tú también leas la palabra y la compartas con lo que estoy leyendo en ella. Es la misma oración, casi es muy parecido estos dos escritos del apóstol. Y en el capítulo 1, versículo 9 al 12, casi las expresiones que está haciendo, motivándonos a nosotros, pero también haciendo una oración, y pienso que no solo por los de ese tiempo, sino que esa oración de Pablo son modelos que también nosotros podemos tomar, sentirnos incluidos dentro de esas oraciones que están escritas en la palabra. Pues es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo Padre de misericordia. Y también nosotros podemos orar de esa misma manera. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y escuche cómo dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11 dice: fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de todos los santos. Y voy a leer los versículos 13 y 14 de este mismo pasaje, Colosenses 1, donde dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y versículo 14, en quien tenemos redención, un pago, por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, es interesante y quiero resaltar lo que está diciendo en la primera parte del versículo 9 especialmente. Y escuche como dice, y les decía ahora rato que nos están ofreciendo y es fácil, nos facilita la vida en algunos aspectos de la inteligencia artificial. Pero aquí la Biblia está hablando de una inteligencia espiritual que va por encima de toda inteligencia que pueda desarrollarse en el mundo. Escuche como dice, permítame, voy a leer en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, dice el apóstol, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y escuchen, y es algo que al igual que Santiago nos estaba diciendo que pidamos sabiduría, cómo enfrentar los problemas, las dificultades. Y Santiago nos asegura en lo que leíamos que Dios nos las va a dar abundantemente y no nos va a sacar en cara absolutamente nada. No es como nosotros que a veces al ayudar a alguien primero lo regañamos y les decimos por qué estamos así y luego quizás les enseñamos. Con Dios es diferente. Y a partir de esta expresión del versículo 9 de Colosenses, Dios dice, de pedir, de orar, para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Hemos venido compartiendo este tema que me ha parecido tan maravilloso, cómo Dios tiene un plan precioso para nuestra vida. Ayer en la predicación lo compartíamos y vamos a seguir compartiendo en torno a esto, porque lo más importante, lo más revelador para una persona es comprender que Dios te hizo, Dios te formó y que ha trazado un plan para ti y para mí, pero nos corresponde igualmente a cada uno de nosotros es aceptar el plan de Dios o simplemente caminar por nuestras propias decisiones. El desarrollar nuestra vida bajo un conocimiento de la voluntad de Dios y estar revisando constantemente si permanecemos todavía en esa voluntad de Dios o a causa de una decisión por no haber consultado a Dios, por no haberle pedido sabiduría en una decisión, simplemente nos hemos apartado de la verdad, del temor de Dios y del propósito de Dios. Dice el apóstol en este pasaje que seamos llenos del conocimiento de esa voluntad, pero no simplemente como una información, sino con sabiduría. Mi oración constante al Señor es, Señor, necesito sabiduría para conocerte de una manera más íntima. Que te reveles a mi vida. Ha sido mi oración desde el momento que oí de una invitación que Dios me hizo a caminar junto con Él, a desarrollar mi vida de acuerdo a lo que Él me iba enseñando, me iba venido enseñando y lo seguirá haciendo. Que tenga sabiduría de esa voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo son las decisiones que debo tomar cada mañana? ¿Qué alerta me da Dios cuando tomo decisiones simplemente por mis impulsos? A veces por la soberbia que tenemos. Pero también me está hablando de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, sino la inteligencia espiritual que viene de parte de Dios. Cuando hacemos un paralelo entre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual, sobre todo va a estar predominando y la que más debemos depender es de esa inteligencia espiritual que Dios tiene dispuesto para aquellos que esperan en Él. Sí, nos pueden dar muchas informaciones porque eso es lo que hace la inteligencia artificial. De experiencias, quizás de aprender a comprender términos o qué sé yo, tantas cosas, tantas herramientas y cada día va a ser mayor lo que nos van a ofrecer, pero lo que realmente nos va a revelar y lo que nos va a ayudar a persistir y sobre todo nos va a dar fuerza para salir victoriosos es tener esa inteligencia espiritual que viene de parte de Dios y que está dispuesta para todos aquellos que abren el corazón y que le pueden decir, Señor, yo necesito esa inteligencia espiritual para caminar
tomados de tu mano, sabiendo que tú tienes la última palabra en todas nuestras decisiones. Hay cosas que vas a darte cuenta que la inteligencia artificial no te va a proveer, como es la seguridad. Te dará mucha información, pero no te dará paz. Te dará muchos resultados. Quizás hasta algún consejo lo podrás conseguir ahí. Yo les decía a un grupo de pastores, de líderes en días pasados, que es fácil compartir una enseñanza porque a través de ella podemos desarrollar cualquier tema, pero van a ser temas vacíos. Pero cuando vamos a Dios, en la palabra de Dios hay vida, porque eso es lo que dice ella. Hay vida en abundancia. Es la vida de Dios transmitida a través de esa inteligencia espiritual que está ofrecida para aquellos que Dios ha escogido. Inclusive me gusta los para y los por qué que dice la palabra. En el versículo 10 de aquí de Colosenses capítulo 1 expresa, para que andéis como es digno del Señor. La inteligencia espiritual no te va la inteligencia artificial no te va a ayudar como caminar como Dios espera que nosotros caminemos, pero sí la inteligencia espiritual. Ella nos va a enseñar cómo caminar conforme al llamado que Dios nos ha hecho, que nos va a llevar a agradar no al mundo, no a las personas, no a buscar la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Y cuando tenemos la aprobación de Dios, el contentamiento de Dios, como dice en el Salmo 18 que leíamos, va a haber seguridad, identidad en nuestro corazón y en nuestra vida, y vamos a poder disfrutar de la grandeza de Dios. Vamos a llevar fruto, dice ahí, de toda buena obra, y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Qué bueno es, mi hermano, mi hermana, que nosotros dediquemos nuestra vida a descansar, a conocerle. Pero lo conocemos, uno es por la oración, como hemos venido expresando a través de estos versículos o de estos diferentes libros de Santiago, de Efesios, de Colosas, de la iglesia de Colosas, en Colosenses, y Dios nos enseña que hay un manantial de vida para aquellos que se acercan. Que si queremos conocer a Dios hay que pedir sabiduría en medio de las pruebas. Toda prueba nos va a conducir a una victoria, pero en esa victoria vamos a conocer lo que es Dios. No solamente por una revelación, sino por una experiencia diaria. Y eso es lo que nos ayuda a ser sabios. No por los muchos versículos de la Biblia que nos aprendamos, no por los muchos textos que nos memoricemos, sino cómo esos textos, cómo esa palabra es una luz, pero también es una guía para tomar decisiones sabias, pero también para decirle, Señor, quiero caminar contigo, pero quiero hacerlo según como tú me estás pidiendo que lo hagas. Se abren grandes oportunidades, mi hermano, mi hermana, para conocer a Dios. Y no pierdas esas oportunidades, porque vas a disfrutar la vida. Vas a disfrutar hasta de los problemas. Te vas a desafiar a ti mismo y vas a ver que Dios no te va a abandonar en los momentos en que más lo necesita. Vas a ver esa mano poderosa de Dios guiándote, fortaleciéndote. Y no solamente a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Sea luz en medio de las tinieblas, y que resplandezca la verdad en tu corazón y en tu vida. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es confiar en ti, Padre? Qué hermoso es saber que tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso, que nos habla y que nos revela la palabra, Señor, y nos desafía a no soltarnos de la mano, a profundizar más, Señor, nuestra fe en Él, a apoyarnos, Señor, en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, Padre. Pues tu misma palabra está diciendo, Señor, que pidamos a ti inteligencia, Señor, sabiduría, Padre, para tomar buenas decisiones, para cuando nuestra alma, Señor, esté cansada, esté cargada, Padre mío, en estrés, en dificultades, donde no encontramos salida, Señor. Sé que por el amor tan grande que nos tiene y por los recursos espirituales que están dispuestos para aquellos que te aman, Señor, vamos a ver, Señor, que contigo vamos a salir victoriosos, Padre.
Llena de sabiduría y gracia a tu pueblo amado, Señor, y que todos juntos, Padre, podamos experimentar de esa grandeza, de esa paz y de ese amor incomparable que encontramos en ti. Yo te alabo y te bendigo por tus bondades, por tus misericordias. Sigue ministrando sobre tus hijas, atráelos, Señor, y yo sé que ellos correrán en pos de ti, Padre. Muchas gracias te doy por este día, por esta hora. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Le habló su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.